que es la teoría que continúa un poco a la teoría de Marx, pero ya un par de décadas más adelante. Fundamentalmente estamos hablando de 1920, 1930. O sea, Marx ya había muerto hace 3, 4 décadas. Y son esta escuela de Frankfurt, que también se le denomina teoría crítica, básicamente trata de hacer una confusión entre dos teorías. La primera es la teoría de Marx y la otra es la teoría de Freud. O sea, estas dos grandes vertientes son las que tiene esta escuela de Frankfurt. En el primer caso de estos primeros dos autores que vamos a ver, Max Horkheimer y Theodor Adorno, no se nota tanto la influencia de Freud, pero sí se nota más en otros autores que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahí entre medio voy a tener que ver algo de Freud para dejar los temas generales instalados. Ya, entonces nosotros estamos en 1930 y en ese año Max Horkheimer asume la dirección del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. O sea, ya hay cierto poder, digamos. Y entonces empiezan a instalar su locura. Los autores son bien locos y escriben de una variedad de temas impresionantes. Lo primero que vamos a ver es el concepto de teoría crítica, porque como decía, estos tienen como dos grandes denominaciones. Escuela de Frankfurt se puede llamar, o teoría crítica. ¿Por qué el tema de teoría crítica? Hay un texto de Max Horkheimer, un libro que se llama justamente así, Teoría crítica. ¿Y qué es lo que tratan de hacer en este texto? Básicamente fundamentar tres cosas. Lo primero es el concepto de teoría crítica. ¿A qué se refiere la gente, estos autores, y cuando hablan de teoría crítica? Fundamentalmente tres aspectos. El primero es que, a diferencia de Marx, ellos plantean que la teoría debe estar desligada de la política. Es decir, estos autores son igual súper políticos. O sea, no es que ellos consideren que no se puede hablar de política, pero no que la teoría está en función de la política. O sea, ellos dicen, la teoría es una cosa y la política otra. O sea, lo que no quieren, básicamente, es que sea el Partido Comunista el que le escriba los textos. Como muchas veces hubo esa influencia en el pensamiento de Marx. Entonces ellos quieren, si bien hablan de política, pero no quieren que esto esté determinado por la política. Por ejemplo, hay entre medio de la teoría de Marx se planteaba que había otro modo de producción distinto al que nosotros hemos visto, que es el modo de producción asiático. Pero dicen que Lenin, que no estaba de acuerdo con este modo de producción asiático, porque en el fondo la teoría de Marx apoyaba como que iba a venir una revolución proletaria, pero al hablar de un modo de producción asiático, como que el modo de producción asiático no es tan revolucionario. Entonces lo que se cuenta, esto no lo sabremos, pero es lo que se dice, que Lenin sacó esa parte de la teoría de Marx. ¿Y por qué? Porque meter al modo de producción asiático después del capitalista o entre medio del capitalista influiría en que no hubiera revolución. Entonces ahí se ve una influencia clara de la política en la teoría, en el caso de Marx. Entonces estos autores no quieren eso. No quieren que sea la política la que le vaya escribiendo los textos, por decirlo de alguna manera. Pero igual son políticos. O sea, pero lo que no quieren es que escribir en función de los dictámenes del Partido Comunista. Lo otro, que aquí uno ya ve una influencia de Freud, es la consideración de que la sociedad está enferma. Entonces, la idea de enfermedad de la sociedad es un tema que claramente ellos toman de Freud. Son los primeros autores que hablan de una enfermedad que afecta a la sociedad. Y el tercer elemento que ellos quieren destacar con esto de la teoría crítica es que el análisis social es una forma de autoconciencia. Es decir, ellos, ¿a qué es lo que se dedican? Al análisis social. Y para ellos el análisis social fundamentalmente es mostrarle a la sociedad cómo es. O sea, yo otra vez
ellos a través de sus reflexiones, de los textos que escriben, del pensamiento que difunden, para ellos es una forma de que la sociedad tome conciencia de cómo la sociedad es. Por ejemplo, lo que pasó el 18 de octubre para adelante. O sea, eso es una forma de mostrarle a la sociedad, al resto de la sociedad, que hay un grupo de la sociedad que no está conforme con este sistema, y que no está conforme con la desigualdad, que no está conforme con la explotación. Y ahora muchos van a escribir y probablemente ya están saliendo y van a salir muchos más libros sobre esto. Esos libros, en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Es mostrarle a la sociedad cómo es. Nosotros vivimos una sociedad absolutamente desigual, donde unos explotan a los otros, donde a la gente no le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, eso alguien lo escribe y le muestra a la sociedad cómo es. ¿Entiende un poco la idea? ¿Aló? Ya. Oye, yo pregunto de repente, como donde no los veo, para tener algún tipo de retroalimentación con ustedes, porque es difícil hacer clases así. A través de esta, ya ahí veo una buena, ya ahí vi una mano levantada. Están esos tres elementos. Yo, por ejemplo, yo trabajé durante varios años, hace como 10 años atrás, el tema del SIDA, fundamentalmente cuando no había medicamentos y las personas se morían por falta de medicamentos. Nosotros hicimos varias investigaciones sobre esto, mostrar la situación en la que estaba la gente que no tenía acceso a medicamentos. Si no tenía acceso a medicamentos, el tema del SIDA te morí. Entonces, a través de las investigaciones, lo que queríamos era mostrar a la sociedad que estábamos en una sociedad absolutamente discriminatoria porque había medicamentos, en Europa habían, en otros países, las personas tenían acceso a medicamentos y los compraba el Estado y se los daba gratis. Acá en Chile la gente se moría. ¿Y qué es lo que queríamos demostrar? Que era porque eran maricones. Entonces, o sea, el ser homosexual para la sociedad era algo terrible. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a gastar plata en darle medicamentos a los homosexuales? No les gustó ser homosexuales, ya, porque asuman. Entonces, los textos referidos a análisis social siempre son una forma de mostrarle a la sociedad cómo es. ¿Y cuál es el objetivo de la teoría crítica? Es lo mismo que Marx. Es descubrir las contradicciones del capitalismo avanzado. Ya no estamos en el mismo capitalismo de Marx, en este capitalismo que uno lo consideraría casi un capitalismo preindustrial. Entonces, ahora estamos en un capitalismo más avanzado. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Es de descubrir las contradicciones que tiene ese capitalismo para avanzar a una sociedad sin explotación, que era lo mismo que quería Marx. Entonces, el objetivo de la teoría crítica es el mismo objetivo que el marxismo, pero simplemente que está aplicado a una sociedad distinta, a un capitalismo que ellos le llaman el capitalismo avanzado. Para nosotros no sería capitalismo avanzado, para nosotros sería un capitalismo inicial, por así decirlo. Entonces vamos a partir con algunos postulados metodológicos de la Escuela de Frankfurt para después pasar un poco a la teoría. Estos son bien filosóficos en todo caso. A ver, postulado metodológico. Y para ello, el positivismo es el peor de los males. Entonces, toda su crítica está orientada hacia el positivismo. Y el positivismo no puede ser la base de estudio de la ciencia social. Entonces, ellos van a hacer algunas críticas metodológicas y también van a hacer una crítica política. Que es bien raro que uno a una metodología le haga una crítica política, pero van a ver que sí se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la crítica metodológica? Esta tiene tres partes, esta crítica metodológica. La primera es que para ello el positivismo no se puede ocupar porque en las ciencias sociales es el único ámbito del conocimiento donde el observador es parte del observado. En la ciencia natural, yo si estudio, soy botánico y estudio las plantas, yo no soy una planta. Entonces no estoy estudiando mi propio mundo. Si estudio los planetas, yo no soy un planeta. Entonces estoy estudiando un mundo externo al mío. Si estudio, no sé, soy médico y estoy buscando una vacuna para el coronavirus, yo no soy un virus.
pero estoy estudiando un virus. Entonces, nuevamente estoy estudiando un mundo externo. Entonces, en todos los ámbitos de la ciencia natural, que es donde se ocupa el positivismo, el investigador no es parte del mundo que estudia. En las ciencias sociales es la única donde el investigador es parte del mundo que estudia, porque el investigador, además de ser investigador, es participante de la sociedad. Entonces, hay un desfase ahí entre la aplicación del método, porque en una sí puede haber objetividad, por ejemplo, porque uno está estudiando un mundo externo al de uno. La pregunta es, si uno estudia su propio mundo, ¿puede haber esos mismos niveles de objetividad? ¿De acuerdo a la escuela de Frankfurt? No. Entonces, esa sería una de las razones por las cuales el positivismo no se puede aplicar a la sociología o a las ciencias sociales. Porque las ciencias sociales es el único ámbito donde el observador forma parte de aquello que estudia. Lo otro es que el positivismo es como muy ordenadito, como antes tiene fórmulas, definiciones y cosas. Pues los ejemplos que yo daba, no sé, por la encuesta CACEN, la encuesta de Adimar, la encuesta de Espacio Público, son todas encuestas que uno las ve y dice, entonces se aplicó una encuesta a tal cantidad de personas, el error muestral es tal, entonces los resultados son estos. Entonces uno que lo ve como participante, uno lo ve muy ordenadito. Pero lo que dicen estos autores es que para ellos lo fundamental es el uso de la razón, no las normas empíricas y lógicas, por muy ordenaditas que parezcan, pero eso para la escuela de Frankfurt no la hace ser ciencia. No porque tengan pasos, definiciones, hablen de porcentaje, que tal porcentaje opino A, tal porcentaje opino B, tal porcentaje opino C. Y para ellos, esta forma de hacer ciencia, por mucho que parezca más ordenada, no la hace ser ciencia, porque para ellos lo fundamental es el uso de la razón, el racionalismo, en contraposición al empirismo, que es el empirismo en la base de la ciencia positivista. Oye, si hay cualquier duda me dicen, o si hay alguna parte que no se entienda. Okay. Y lo otro, el tercer problema metodológico que Adorno y Horkheimer le ven al positivismo es el tema de la objetividad. Y aquí plantean derechamente que la objetividad no existe. La objetividad es un mito. ¿Y por qué es un mito la objetividad? Básicamente es porque el investigador siempre está involucrado con los datos. O sea, por ejemplo, yo cuando terminé de hacer el magíster en sociología, yo mi tesis la hice sobre, en ese momento, estaba recién, yo te hablo del año, ¿cuándo fue? Al comienzo de los 90, yo hice mi tesis de magíster sobre el SIDA, evidentemente porque mi comunidad estaba siendo afectada por la epidemia. Y era una cuestión de, o sea, el que lo adquiría se moría. En ese tiempo, por lo menos, los medicamentos salieron un poco más adelante. Pero en ese tiempo, cualquier persona que adquiría el virus se moría. Entonces, yo desde mi subjetividad, dado que veía que mi comunidad de homosexuales estaba siendo afectada por la epidemia, entonces yo decido trabajar en eso. Entonces, ahí está presente mi subjetividad, en la elección del tema que yo decidí trabajar. Entonces, después, ¿cómo te van a decir? Oye, si escogiste un tema desde tu subjetividad, porque a ti te importaba, porque para ti representaba algo, ahora me vas a decir que tienes que estudiarlo de manera objetiva y que tus juicios de valor no influyan en nada en la investigación. O sea, es como raro. Entonces, para Adorno y Horkheimer, la objetividad no existe en ciencias sociales. En ciencias naturales sí, porque yo puedo estudiar objetivamente la luna de Júpiter, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque yo no le asigno ninguna importancia a la luna de Júpiter. No hay ninguna luna que me caiga mejor que la otra. O haya una luna que odie, que no la soporte. O haya una luna que haya que rescatar de las otras. No tengo opinión respecto de las lunas.
pero de los fenómenos del mundo social sí tengo opinión, sí hay cosas que me interesan. En el caso, cuando empecé a estudiar el SIDA, me interesaba que me diera a conocer cómo el SIDA estaba afectando a la comunidad homosexual. El día de hoy uno podría estudiar, por ejemplo, la desigualdad social. Entonces, son cosas que a ti te influyen y por eso tú decides escoger y trabajar esos temas. Entonces, si los escogiste desde tu subjetividad, ¿cómo te van a decir después? Ya, pero tenés que estudiarlo de manera objetiva. O sea, que tus juicios no influyan en nada en los resultados de la investigación. Es obvio que van a influir en ciencias sociales porque tú escoges el tema que quieres trabajar. Entonces están esos tres elementos de la crítica metodológica. Solo en ciencias sociales el observador es parte del observado, en ninguna otra ciencia pasa a dar lo mismo. Estos autores proponen el uso de la razón, del racionalismo, en lugar de las normas empíricas y lógicas y las definiciones y los porcentajes, y tal por ciento del contexto A, tal por ciento del contexto B, tal por ciento del contexto C, como lo hace el positivismo. Y finalmente, ellos no creen que en ciencias sociales la objetividad exista, porque está la subjetividad del momento en que el investigador escoge un tema para investigar y no otro. Esa es la crítica metodológica. Ahora, la crítica política. Estos autores plantean que el positivismo cumple una función ideológica, en el sentido que encubre los aspectos inhumanos de la realidad social. ¿Y por qué? Porque ellos plantean la objetividad por sobre todo. O sea, imagínense, por ejemplo, yo estoy entregando los resultados de la encuesta CACEN, que es la encuesta que, entre otras muchas cosas, mide la desigualdad. Entonces yo no podría estar diciendo, dando los resultados de la encuesta CACEN y diciendo que el 10% más rico de la población se lleva el 30% del Producto Interno Bruto y que el otro 90% de la población se reparte el resto. Entonces, por ejemplo, yo soy parte de la encuesta CACEN y estoy dando a conocer los resultados. Entonces, ¿qué es lo que querría el positivismo? Y que yo diga, ya, y tenemos entonces que el 10% más rico se llevan un 70% del Producto Interno Bruto, mientras que el otro 90% se pelea el 30%. Para el positivismo yo no puedo emitir juicios de valor respecto de eso. Entonces yo paso a la siguiente lámina. Ahora, si yo dijera que estos resultados son inaceptables y que se requiere inmediatamente que se tomen medidas tendientes a disminuir la desigualdad y que por lo tanto el Producto Interno Bruto se distribuya de manera más homogénea entre todas las personas, si hay algún positivista que me estuviera viendo la presentación, diría, no, la embarraste, diste tus opiniones. Tú lo único que tenés que hacer es describir los resultados que encontraste, no dar tu opinión. Entonces, para estos autores uno debe dar la opinión. Entonces uno no puede mantenerse esa objetividad al límite de que tú no puedas decir qué te parecen las cosas. Y que si tú encuentras una determinada realidad, tú no puedas decir que esa realidad es inaceptable y que se tiene que modificar. ¿Por qué? Porque todos tenemos que vivir de una manera más razonable. ¿Vamos? Sí. Entonces el positivismo cumple una función ideológica de alguna manera porque le tapa la boca al investigador. No deja que el investigador dé sus opiniones, porque ellos entienden que dar las opiniones es desligarse de la objetividad. Entonces yo frente a los resultados de la investigación, yo tendría que decir quién opinó A, quién opinó B y quién opinó C. Nada más. No meter yo como investigador. Eso es desde el positivismo estricto. O sea, uno sostiene que uno sí puede meter su cuchara. Y lo otro, entonces, a partir de eso, ellos rechazan la idea que el positivismo pueda ser usado en ciencias sociales. ¿Y qué es lo que plantean?
el uso de la dialéctica. ¿Por qué? Porque para ellos la dialéctica es el único método donde la totalidad otorga sentido a las partes. No como el positivismo planteaba. Recordemos lo que planteaba Descartes, que para Descartes